les comentaba que Sarita es de Chile y ella está en Australia desde hace algunos años y es allá donde ha estado como encontrándose con una propuesta o tejiendo una propuesta de pedagogías desde el poshumanismo. Ya nos contarás cómo lo mencionas, cómo lo catalogas. Y particularmente en relación con los cuerpos de agua también, ¿no? Con los ríos hay como una resonancia importante ahí, que creo que eso es algo que ha estado como muy presente en la conversación que hemos estado teniendo en estos días acá en el grupo. Y pues bueno, dejo que ya te termines de presentar tú, Sarita. Muchas gracias por aceptar estar acá con nosotros y pues una emoción conocerte. Y ya, ya que nos toque con Omar, pues ya les presento también un poquito más del trabajo de Omar. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, Bea. Muchas gracias, Salva. Y muchas gracias a todos por estar acá reunidos. Para mí es muy emocionante conectarme, le decía a Salva, a Bea y a Cintia, con gente que está inquieta y curiosa por estas hebras de sentipensar en Latinoamérica, porque para mí la conexión con esto ha sido siempre desde otra geografía, desde acá, desde Australia, donde vivo hace casi 12 años. Salva, si quieres podemos poner la presentación y ahí les voy contando más. Es bien así improvisado, así que también con el juego de que ustedes si en algún momento resuenan o quieren poner algo, está el chat que está la B ahí, y o si no, no sé, yo feliz que me interrumpan en verdad. Aquí en Australia, donde yo conocí a la Cintia hace varios años atrás, cuando empezamos a enunciarnos y a hablar y compartir, siempre hacemos algo que se llama acá un acknowledgement of country, que es el reconocer desde dónde uno habla y reconocer la herencia de los territorios que uno habita como alguien que no ha sido invitado, pero que sin embargo está aquí. Entonces yo comienzo reconociendo que me encuentro en territorios de la gente Muwinina people, acá en Palawa Country. Los territorios de Tasmania, Tasmania se llama en Palawakani, que es la lengua aborigen de acá, es Lutruwita, y Hobart, que es donde yo vivo, es Nipaluna. Entonces yo estoy en Nipaluna, a mí me gusta porque está la luna ahí adentro. Estoy en Nipaluna, en Lutruwita, en un territorio que tuvo un proceso de colonización muy brutal, y hay mucho dolor todavía. No obstante, las comunidades siguen muy fuertes en sus derechos de tierra, de agua y sobre todo también el derecho epistémico de producir conocimiento y vivir de otra forma. Y por lo mismo yo me enuncio no desde el espacio del poshumanismo, sino que desde de lo más que humano. Y eso lo hago porque siento que el prefijo post, que va después como después del humanismo, confunde a veces el hecho de que muchas de estas formas de pensar más que humanas, que atienden a la fuerza y la agencia de no solamente los humanos en los sistemas vivos, pero las montañas, las aguas, los animales, los insectos, preceden al humanismo en sí. Y van a no sé cuál es bueno, me tienen que perdonar mi Spanglish, supersede, avanzan más allá también de lo humano. Entonces, por eso yo uso lo más que humano. Y ese río que está ahí es el río donde yo nací. Yo nací cerca de la desembocadura del río Aconcagua, en la quinta región de Chile, donde tengo muchos ancestros y mucha familia. Y entonces, al honrar también los ancestros de esta tierra donde yo vivo, también honro a mis ancestros y también honro a sus ancestros.
de todos quienes están hoy día reunidos aquí. Sigamos Salva. Se nos fue el Salva. Ahí está. Entonces, bueno, no sé si hay gente de Chile en esta reunión, pero Chile es un país tejido por la fuerza poética de muchos, muchos poetas que han habitado ese territorio. Y creo que tiene algo que ver con la intensidad de las montañas andinas y el mar. Entonces creo que un poco para enunciar este prehumanismo, me gustaría leerles este poema de Licura Chihuahilaf, un poeta mapuche del sur de Chile, que se llama Porque soy la fuerza de lo innombrado. He soñado en la luna creciente, dice, y he trabajado los campos antes que las palabras, y que las flores fui, y más lejos. Para mis hijas construyo la casa de plata, mientras con el cabello al viento cabalgo sobre el arco iris. Soy el agua que corre, dormido va el mar en mí, y despierta la montaña, porque soy la fuerza de lo innombrado, dice, corona del sol, tu canto. Y ahí está la fuerza del mar, Pacífico. Dale, Salva. Si acaso vieron esa foto de invitación que hizo la Cintia, yo salgo repleta de hebras y nudos. Eso es parte quizás de la hebra que me empezó a tirar hacia estos entenderes. Y por lo tanto hoy día lo que les voy a compartir son 4 nudos, 4 intensidades que están acompañadas de ciertos territorios y que cuentan un poco la trayectoria, como decía la Cintia, de cómo empecé a conectar con estas ideas, con estas rutas epistémicas en mi trabajo. Entonces yo migro desde Chile a Australia en un periodo que también estaba como en mi proceso de maternar, más intenso, con guaguas, con niños chicos, y hago un paso desde mi formación en salud. Yo en Chile me formé en salud, soy como kinesióloga, se llama, no sé cómo se llama en México, pero en el fondo estudié el movimiento, estudié el cuerpo humano, la mecánica, la biomecánica, la fascia, el músculo, el hueso. Pero mis preguntas, mis inquietudes iban mucho en relación al cuerpo, en relación al cómo nos movemos, cómo aprendemos a movernos, cómo somos movidos también. Y cuando llego a Australia y bueno, estoy en ese proceso de qué voy a hacer con guaguas chicas, niños chicos, dije, ay, me quiero llevar mis preguntas de la salud a las ciencias sociales. Y entonces empecé a hacer un doctorado en educación y que parte con las preguntas del el cómo somos movidos, pensándolo desde lo político, principalmente en relación a mi propia historia de vida creciendo y naciendo en dictadura en Chile y el cómo el cuerpo, ese cuerpo que uno siempre piensa como con agencia, no solo mueve, pero también es movido. Y entonces ahí, bueno, mis supervisores del doctorado me empiezan a sugerir textos que yo nunca en mi vida como que me habría imaginado y que tenían que ver con feminismos. Y, y yo, bueno, hasta ese momento, no sé cuántos años tenía, 25, 20, no, 28, 29 años, yo nunca había leído feminismo, nunca me había acercado al feminismo. Y empecé a leer el pensamiento feminista y sobre todo empecé a leer el pensamiento de la tercera ola de feminismo como académico, que era esta ola de los nuevos materialismos, los poshumanismos. Empecé a leer a la Rosie Braidotti, a la Donna Haraway, a todas estas otras como mujeres pensantes y me empecé a alucinar y alucinada hasta que en un día me miro así con mis manos morenas sosteniendo el libro y digo, ¿y quiénes son las mujeres que pensaron desde nuestros territorios y que se hicieron estas preguntas y que yo no estoy atendiendo? Entonces ahí fue como un giro grande en mi proceso y empecé a adentrarme en
feminismos y formas de pensar y epistemes que son más latinoamericanistas también. Y ahí está, bueno, ese río es el río Elqui, y ese es el río donde yo crecí, el río que me creció, las montañas que me crecieron, y ahora vamos a la siguiente salva, que es ya Australia. Ah, no, y llegamos al músculo. Entonces, este segundo nudito tiene que ver con el proceso, sí, con el proceso de encontrarme con el feminismo latinoamericano. Y lo poshumano, prehumano, más que humano, en el pensamiento latinoamericanista. Entonces, ahí yo me voy a Chile a hacer mi trabajo de campo del doctorado, donde yo estaba investigando, me rayé con esto, pero estaba investigando la fuerza y la agencia de las sillas en la educación. ¿Cómo qué es lo que hacen las sillas siguiendo en el espacio y produciendo cuerpos particulares o formas de moverse que son que tienen que ver con una acción colonizadora, pero que no es colonizadora, es como materialmente colonizadora. Y tiene que ver con esta homogeneidad de cómo nos sentamos y por qué esta idea de sentarnos con este ángulo recto en la cadera y dejar en el fondo esta relación con el suelo y con las múltiples formas en el fondo de habitar los espacios a este oneness. Y entonces me rayé con la silla y yo, y entonces empecé a sentir la intensidad de la materia. Y me voy a Chile a hacer entrevistas sobre la silla, a entrevistar, y era muy rayado porque la gente me miraba así como, ¿qué estoy hablando? Y yo así, por favor, háblenme de la silla. Y además que en Chile, o sea, hay una fuerza intensa como con el sillar. Entonces me voy allá y llego a encontrarme con una gente que estaba trabajando en estudios latinoamericanos y yo les hablo de la silla, se ríen un poco de mí, como, pero a la vez me dicen, oye, tenés que leerte un poema de la Cecilia Vicuña sobre la silla. Y no, bueno, Cecilia Vicuña es una poeta, pensadora, artista chilena que ahora es súper, o sea, siempre ha sido súper importante en su proceso anticolonial de arte. Entonces me leo este poema sobre la silla y este poema de la silla venía en un libro que se llamaba El sonido del quipu. Y yo en ese momento venía leyendo a la Julieta Kirkwood, que es una socióloga chilena que habla sobre nudos de pensamiento. Y el nudo como una brújula conceptual para hablar de aquello que es complejo, para hablar que aquello que es como el entanglement, un poco que uno encuentra ahora como en la literatura más occidental. Y entonces yo me encuentro con este quipusón y empiezo a anudar quipus para contar historias de sillas. y, y, y como entonces empiezo a cuestionar ya no solamente el, el, el qué se piensa, pero también el cómo se piensa, el cómo se produce conocimiento y las metodologías de investigación que están súper relacionadas en educación a qué cuenta como conocimiento y cómo se produce el conocimiento. Y por eso ahí puse una frase que a mí me gusta mucho de la Margot Loyola, una cantora folclorista chilena, que cantora, entonces ella siempre decía sobre el canto, decía, ¿quién canta? ¿Qué canta? ¿Cuándo canta? ¿Por qué canta? ¿Qué siente cuando canta? Y yo sentí que eso podía ser aplicado a todos nuestros quehaceres, como ese interrogarnos, el quién, el qué, el cuándo, el por qué y el qué sentimos cuando eso pasa. Y entonces se empieza a armar como un loop, no sé si es un loop o como esa forma que es como, esa forma que es La banda como móvil. como eso, como de dentro y afuera, como el cuerpo y los tejidos del cuerpo y el músculo y el hueso, y también lo que está pasando en el territorio, en este caso era súper la silla, pero luego la silla se empieza a expandir a todo lo vivo que está como donde vivimos.
Y entonces ahí, Salva, dale. Entonces ahí yo hasta ese momento pensaba que yo me venía con el equipo de vuelta a Chile. Y todo lo que yo estaba haciendo, todo este proceso de pensamiento tenía que ver con volver a Chile y hacer algo en Chile. Hasta que un día me di cuenta de que eso que yo estaba cuestionando y analizando y pensando de colonizar el pensamiento, de colonizar el ser, además que en ese momento estábamos con la Cintia y con otras colegas ahí del Perú, de la Argentina, más mexicanas también, armando una colectiva feminista en Melbourne que se llamaba la colectiva Yayala, que se llama, o sea, todavía las chiquillas andan ahí revolviéndola. Y esta colectiva estábamos además haciendo el trabajo de colectivo de decolonizar, y eso era muy lindo porque era un espacio donde estábamos en catarsis o en compartir muy íntimo entre migrantes, latinex, en esos territorios. Y entonces, de repente me empezó a pasar que, bueno, mis niños estaban en la escuela pública en Australia, y yo me empecé a dar cuenta de que todas esas cosas que yo estaba pensando, del qué pensar, cómo pensar, también tenían relación con el proceso de Australia, no solamente con Chile como o sea, no sé si, o territorios donde se seguía esa colonialidad, sino que en Australia también se seguía esa colonialidad. Y entonces, como que dije, empecé a cachar que ese cachar es muy chileno, pero empecé a darme cuenta de que el quipu empezó como a volverse vivo en el territorio, y que los ríos eran como hebras, y que la escuela era como un nudo de intensidad y encuentro, que la casa comunitaria era otro nudo, que las calles se volvían hebras. Y de repente me di cuenta que estaba todo ya tejiéndose ahí. Entonces fui un día a conversar con los profes del colegio de mis niños, que era una escuela pública, llena de niños migrantes que venían de todos lados, y propongo que conectemos la escuela con el río que corría cerca del río. Yo hasta ese momento siempre lo decía, siempre preguntaba en la escuela como, ¿por qué los niños no están aprendiendo en el río? ¿Por qué no estamos ahí como en el aire libre y qué sé yo? Y siempre me decían lo mismo, oh, el currículum. No, es que el currículum es mucho, no, que el currículum aquí, no, que el currículum allá. Y yo en esa época, como hacía mi investigación más como en filosofía, a mí ya la palabra currículum como que ya listo, ya chao, no, no me quería meter más allá. Hasta que me fui un día a leer como la etimología de currículum, currere, corriente, flujo. Y dije, bueno, a ver, si me puedo, me puedo meter al currículum. ¿Qué pasa en el currículum? Y ahí me encontré con que el currículum australiano de escuelas primarias tenía unas hebras que se les llaman las prioridades cross-curriculares. Y dos de las prioridades curriculares, una era sostenibilidad y la otra era conoceres ancestrales y saberes de pueblos indígenas. Entonces, yo dije, pero si el currículum no necesariamente es esta barrera, sino que también podemos usarlo para tejer de otro modo. Entonces, propuse en la escuela que armáramos en vez de un currículum, un curriculum, que es como un currículum de quebrada. Creek es quebrada, entonces sonaba re bien porque era como curriculum, un currículum que emergiera de la relación de los niños con la quebrada. Y lo hicimos usando trayendo 3 hebras de pensamiento. Los saberes propios del territorio, en este caso era Melbourne, entonces es Wurundjeri people. Entonces nos conectamos con Wurundjeri, educadores culturales de la cultura Wurundjeri, con artistas que hacían trabajo en relación a territorio, y con científicos que están súper metidos en el tema como de la salud de las aguas y la salud de los ecosistemas riparianos de las quebradas.
Y armamos este programa y justo salió que, no sé, había una nueva votación, había que votar un nuevo, ¿cómo se dice? No es el presidente de curso del gobierno, pero como el, ¿cómo se llama? El governor, no sé, el alcalde de la región. Y había muchas platas que se estaban dando y platas para proyectos comunitarios. Entonces nosotros postulamos a estas platas y nos ganamos un buen lote con el que pudimos armar este currículum y trabajamos 1 año y medio en la escuela conectando a los niños con las aguas y con los suelos y con las estaciones y todo, y en relación a, a esta quebrada que es el Mary Mary. Y el Mary Mary Creek en Wurundjeri Country está conectado con el Birrarung River, que es el río sagrado de ese territorio. Y es un río, es una quebrada que históricamente, post-colonización, o sea, durante la colonización y después, se usó como en muchos procesos de colonización, los ríos y las quebradas son usadas como dam, como ahí se bota toda la mugre. Incluso en esta Mary Mary, bueno, había una planta de Kodak que tiraba todos sus químicos tóxicos a la quebrada, la gente misma llevaba toda la basura a la quebrada, y más al norte, donde nosotros estábamos, había una planta de agente naranja, esta gente que se llevó para la guerra en Vietnam, y también se tiraba a la quebrada. Entonces, estos sitios no son estos sitios prístinos de naturaleza prístina, sino que son sitios donde está la historia reciente entretejida con sitios sagrados, con contaminados, tóxicos, y eso es un poco lo interesante también de pensar cuando pensamos en lo más que humano no romantizarlo, porque también está todo eso, ¿cierto? También, también puede ser tóxico, como también puede ser maravilloso, hermoso y life-giving, como dador de vida. Entonces, ahí fuimos con los niños, pues, y hicimos un proyecto que duró todo el año y medio con toda la escuela, desde prep, que son desde los 5 años hasta los 12 años. Y cada curso tenía como un chunk, un poco de tiempo en que trabajábamos con la quebrada y ellos seguían el proyecto durante todo el term, que es como un term, es como un trimestre. Y bueno, ese proyecto fue súper lindo y ese proyecto yo creo que para mí fue como darme cuenta de lo importante. Bueno, después de ese proyecto vinieron los fuegos. Yo no sé si ustedes supieron de esos fuegos gigantes que hubo en Australia el 2019, a fines del 2019-2020, que unas humos así. Y lo que se observó después de esos fuegos gigantes es que hay como una intensidad de procesos y de presión en los ecosistemas que no solamente tienen que ver con el cambio climático, sino también con el manejo colonial del territorio. Porque acá en Australia el fuego se usaba mucho para manejar los territorios, para la salud de los territorios. La gente quemaba mucho y se dejó de quemar después de la colonización. Y la cosa creció loca y ahora con el manejo colonial y el cambio climático, cuando se quema nivel 1000. Entonces, cuando terminamos este proyecto y fueron los fuegos, fue como, y podemos pasar para la siguiente, Salva, fue como una necesidad de pensar qué es lo que los niñas, niños de todos los territorios en el mundo necesitan aprender para vivir bien en un mundo que está dañado ya, en un mundo que está inevitablemente como bajo mucha presión. Y eso lo vemos, pasa en Chile, y no solamente, no sé, es el capitalismo extractivista, es el cambio climático, es el manejo territorial colonialista. Entonces, uno piensa, ¿qué es aquello? ¿Cuáles son esas pedagogías? ¿Cuáles son esas formas de aprender y de enseñar
que nos permiten como imaginar un buen vivir comunitario en estos tiempos. Y por eso pongo eso del terricidio ahí. No sé si el terricidio es una noción o un concepto que ustedes como que se han encontrado, pero para mí el terricidio propuesto por las mujeres mapuche, el territorio Argentina y Chile, Moira Millán lo habla bastante, que es en el fondo como un concepto de intensidad, un concepto nudo, en el fondo, que anuda los epistemicidios, los feminicidios, los ecocidios, en entender que estamos en un momento donde hay mucha presión sobre las fuerzas de vida. Entonces, ¿cómo habitar? Yo siento que son tiempos de escucha. Por allá la Cintia anda sembrando milpas urbanas. Sí, yo también creo que son tiempos de siembra y de imaginar soberanías alimentarias, tiempos de mucho cuidado, porque la cosa anda intensa, de cuidarse, autocuidado, de cuidar el territorio, de cuidarse las comunidades, pero también tiempos de juego. Y ahí un poco como la cosa es cómo mantenerse en contextos así donde la cosa se pone como con una postura que también sea juguetona, que también tenga el gozo como centro, que también haya humor. Y por ahí, bueno, ahí esta foto de acá, este río de acá, es Tintumiliminaña, este es el estuario donde yo y mi familia vivimos ahora y donde yo trabajo con comunidades Palawa de los grupos originarios de acá. Estamos haciendo un proyecto que se llama Minaña Mapali, Minaña Lugutina, que en Palawakani significa muchos ríos y niños río, o niñas río. Y en eso andamos pensando en cómo empezar a activar esas pedagogías, y yo creo que tiene mucho que ver con, bueno, y esto lo dice la Donna Haraway, y ahí vuelve la Donna Haraway cuando habla de que en estos tiempos uno tiene que tratar de moverse de estas big narratives, siendo una de estas narrativas como la idea de que vamos a salvar al mundo y la heroico y qué sé yo, no, pero tampoco cómo también moverse de esta idea de apatía o de estoy sobrepasado y no hay nada que yo pueda hacer, a algo que es más micropolítico, territorial y sí, después podemos hablar de la relación entre genocidio y terricidio, es importante, que salga ahí en el chat. Pero eso, y un poco como para terminar, curiosidad, ganas de escuchar y de seguir aprendiendo y de seguir viendo, aprendiendo de otras y otras que están armando estos proyectos y estos tipos de cosas en otras partes y empezar a tejer, porque individualmente no podemos hacer la pega, son tiempos de colaboración, de escucharnos y colaborar. Así que eso, muchas gracias. Ojalá que no me pasen el tiempo.